interesantísimo, creo que muchos conceptos, ¿verdad?, interesantes para poderlos aplicar en nuestra práctica privada, ¿verdad?, o en nuestra práctica institucional y poder salir adelante con esta epidemia, ¿verdad?, que están rodeando en nuestras especialidades. Por acá agradecemos, ¿verdad?, al doctor Fabio sus participaciones, la verdad muy, muy interesante el tema. De parte del comité, aquí un par de anuncios que viene en la recta final la plenaria de trasplante renal, muy interesante, muy informativa para todos los que podamos participar de estos últimos módulos. Y al final también habrán unas rifas, según me acaban de enterar aquí el presidente. También, bueno, continuación, ¿verdad?, nuestro siguiente ponente, también ya lo conocemos, el tema que va a presentar, obesidad y sobrepeso, su impacto sobre el riñón. Ya tuvimos la oportunidad de oírlo esta mañana en otro tema muy interesante y dejo con ustedes al doctor José Guillermo Gutiérrez. Bueno, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Bueno, me toca desarrollarles un tema bien específico, un reto para mí ante los colegas nefrólogos, porque aquí voy a abordar la relación directa entre obesidad y lo que sucede en el riñón, antes teóricamente de que empiecen a suceder otras comorbilidades. Así que el objetivo de la clase son estos que ven acá. En primer lugar, voy a exponerles los mecanismos fisiopatológicos básicos por medio de los cuales el exceso de peso incrementa el riesgo de enfermedad renal. En segundo lugar, voy a resaltar las recomendaciones básicas también en torno a la alimentación saludable. Por tiempo, obviamente, no nos podemos extender mucho. Y por último, exponer la evidencia reciente de los cambios en el estilo de vida, un tema que nos preguntan los pacientes todos los días en nuestras clínicas. Ya en la clase más temprano les hablé de cómo la apariencia es engañosa. Y aquí, de nuevo, vuelvo a hacer énfasis en eso, como bien lo dijo el doctor. Podemos tener pacientes delgados, entre comillas, con alta cantidad de grasa visceral. Aunque lo obvio es la izquierda, ¿verdad? Lógicamente, un paciente que notoriamente está excedido de peso y todos sabemos que va a tener mayor grasa visceral. Por eso ven a la izquierda de la diapositiva las diferentes variables, pacientes que lucen normales, peso normal, inclusive pueden tener baja masa muscular, exceso de grasa visceral, y así podemos tener en el espectro de la composición corporal muchas variables. Ya se imaginan que la combinación de menos músculo y más grasa visceral incrementa notablemente el riesgo metabólico, tanto cardíaco como renal y sistémico. La tecnología no es perfecta, hay básculas cada vez mejores, desgraciadamente son más caras, pero les traigo un ejemplo, tan solo puse la foto del análisis segmental, una señora de alrededor de 50 años que lógicamente tiene un índice de masa corporal arriba de 30, hay mayor cantidad de grasa a nivel segmental en todas las zonas, pero acordémonos que lo que determina el riesgo metabólico no es la grasa de las caderas, el busto, los brazos o las piernas, sino la grasa profunda que aquí no la muestro en el análisis. Lo traje este análisis acá para que ustedes vean que en la masa magra, que se define arriba de un 80% es masa muscular, vean lo que una báscula nos puede decir. Hay menor masa muscular, y es una señora de 50 años, en los miembros inferiores. Una señal de alarma no perfecta, pero aún en el escenario de una clínica nos puede ayudar a detectar algo que está pasando, algo que no deberíamos esperar a esa edad, así que ojo con ello. Y es porque la combinación de obesidad y, como les dije, sarcopenia, la famosa obesidad sarcopénica, este fenotipo, se asocia a todas las complicaciones que ustedes imaginen, por ejemplo, deterioro cognitivo, aumento de riesgo cardiovascular, como lo dijo el doctor, hipertensión de difícil tratamiento, diabetes, y aunque no lo veamos ahí, obviamente el riñón sale también afectado. Entonces, cuando hablamos de obesidad, a veces somos centramos este análisis en el paciente. Usted es el culpable porque come mucho.
y no hace ejercicio, no me hace caso. Esa es una visión muy simplista de lo que es el sobrepeso y la obesidad. De hecho, es bien complejo. Comer de más no es culpa solo del paciente, hay una sociedad obesogénica, un estado de consumo, como lo voy a ir mencionando, hay alteraciones en el gasto energético, hasta hay variables genéticas que no podemos detectar a nuestra inspección clínica y diferentes aspectos que afectan la actividad física, porque sabemos que si yo como más o recibo más calorías de las que gasto, lógicamente aumento de peso. Pero es todavía más complejo que esto. Cuando a todo este espectro le unimos el aspecto social y el medio ambiente y toda la causa biológica, prácticamente nos damos cuenta que al pobre paciente no lo podemos culpar a él solo del exceso de peso. No podemos pedirle a alguien, por ejemplo, con un nivel educativo menor o problemas socioeconómicos severos, que es lo de todos los días, a educarlo fácilmente. Bueno, hoy se sabe, aunque no está aquí en verde, en las causas de que hasta el calentamiento global y los cambios que estamos sufriendo están impactando inclusive en la obesidad. Así que este tema es bien complejo. Y por lo tanto el tratamiento es multimodal, ¿verdad? Ahora, lo que también todos sufrimos y nuestros pacientes es lo que está sucediendo, la ola, que en otra diapositiva otro colega lo puso en otro de estos días, acerca de la obesidad, tanto obesidad pura como obesidad sarcopénica, que está incrementándose después de la pandemia. Es la pandemia después de la pandemia. Muchos de los sujetos que pasaron en casa, tal vez no nosotros que éramos médicos nos tocó salir, pero muchos de nuestros pacientes y familiares estuvieron en casa, angustiados, comiendo la mayoría de más, aumentó el delivery después. Vean lo que pasó con ese, el estrés, ya no digamos si les dio COVID, o sea, hubieron cambios hormonales, hubo aumento de peso, deterioro muscular, la gran mayoría de pacientes no hicieron ejercicio, sino al contrario, y por eso es que estamos viendo después del 2020-2021 una oleada de pacientes con fragilidad, con obesidad sarcopénica, enfermedad cardiovascular, y ahí añadiría yo también el daño renal. ¿Y por qué sucede? Bueno, voy a hablar de ejemplos de El Salvador. Esta encuesta es del presente gobierno. 2019 le preguntaron a las personas, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que comen ustedes? Vean los desayunos, los almuerzos y las cenas, ¿verdad? Vean, se llama referencia al consumo de comida preparada fuera del hogar. Está bien claro lo que comen los salvadoreños. Y de hecho le preguntaron también qué antojitos son los que comemos, ¿verdad? Pan dulce, semita, nuegados, tamales. No tengo nada en contra de la comida autóctona, es lo que a todos nos gusta, yo me incluyo. La cuestión es educarnos nosotros mismos y a los pacientes no es algo sencillo. Y lo más preocupante, si alcanzan a ver, es que cuando les preguntaban qué bebidas consumían, vean la cantidad pequeña de agua que se consumía. Y es una encuesta. Los pacientes o nosotros mismos no contestamos siempre la verdad. Y de hecho hay cifras ahí alarmantes que contestaron en una encuesta que consumían licor, alcohol, imagínense. O sea que la realidad ha de superar esta encuesta tremendamente. Y la realidad la estamos viendo en este mes, ¿verdad? El 2x1 que todo salvadoreño agarra rápido. Es un fenómeno bien complejo, no sé si un psicólogo o algún sociólogo debería analizar, ¿será necesidad, consumismo, una mezcla de cosas, la reventa, yo sé, igual que los boletos para ir al estadio? Es bien complejo, ¿verdad? O sea, que agarra una desesperación ahí social. Yo he visto colas, yo vivo cerca de un Mr. Donut y realmente desde que salgo muy temprano, antes de las 6 de la mañana, hay cola de vehículos y regreso a la casa anoche y sigue la cola de vehículos. O sea, es alarmante eso. Lo que pasa es que quizás muchas personas no han analizado la anatomía de una dona, por cierto. No estoy nada en contra de consumir una dona de vez en cuando, pero una dona glaseada, así promedio, sacada de referencia norteamericana, que quién sabe que se parezca a la nuestra, vean, ella sola, y viene al anillo como al dedo, vea este tema, aporta del 20 al 50% el límite diario de azúcares y hasta el 35-55% del límite de las grasas saturadas. Es decir, alcanzar los límites propuestos por las entidades internacionales, me bastan 2 donas, vea, y me sobrepaso prácticamente. Y eso solo para ejemplificar cómo el impacto cultural y el consumismo probablemente explica per se lo que estamos viendo de grandes problemas tanto renales, cardíacos y metabólicos. Y bueno, quise buscar en la literatura, que es un poco, creo, ambicioso, cómo definir la
digamos, la enfermedad renal solamente asociada en obesidad, no con diabetes, ¿verdad? No con problemas cardíacos todavía. Hay algunas propuestas, aunque pueden ser criticadas, donde expertos, casi que por opinión de expertos, hablan de que obviamente primero datos clínicos de obesidad como el índice de masa corporal alto, un fenotipo clínico laboratorio de proteinuria, ya nos explicó también el doctor, puede estar o no presente, y también, lógicamente, descartar otras causas de daño renal, idealmente histopatología, pero es lógico que no lo vamos a hacer. Eso sería como lo, al menos teórico, si definiéramos este sujeto solamente tiene obesidad y tiene ya algún grado de lesión renal. Y como ya también lo dijo el doctor y no me extenderé, sabemos que el tejido adiposo afecta en esta cascada relacionada a la angiotensina 2 al daño tubular, la hiperfiltración glomerular y el estrés oxidativo que nos lleva a la enfermedad renal. Como sabemos, hay fármacos que también inhiben algunos de los pasos de esta vía. Y bueno, en la comida, a medida que ganamos peso y sobre todo grasa visceral, fíjense que también el riñón gana grasa. A veces es el olvidado porque la moda en la actualidad, ¿cuál es? El hígado graso, que de hecho ya no se llama así, ¿vea? Ya tiene otro nombre como una casi esteatohepatitis metabólica. Pero el riñón, en la literatura mencionan, me llamó la atención, que se piensa que el daño que ejerce la grasa es de dos formas, de forma así pues general. La primera es la grasa literal que se deposita en el órgano, alrededor y en la periferia. Parece que hasta eso afecta la dinámica vascular y de líquidos, por así decirlo, de este órgano tan vital que, como saben, le toca filtrar litros y litros de sangre todos los días. Y además, la grasa infiltra el tejido, causando lo mismo que en el hígado, toda una cascada de eventos que ven allá a su derecha. Y bueno, y cuando lo vemos más detallado, el tejido adiposo a medida que crece, y esto es específico del riñón, por un lado tenemos la cascada de citoquinas, que nos lleva a resistencia a la insulina, las adipoquinas o sustancias proinflamatorias también, ahí van el famoso interleucina 6 y factor de necrosis tumoral que nos lleva a inflamación, y la alteración del sistema renina-angiotensina con la acumulación tóxica de estos lípidos. Eso sería como la fisiopatología global. Pero fíjense que es más complejo porque lo que comemos dispara una especie de trigger desde el intestino. Y eso lo sabemos en muchas fisiopatologías, debido a que el exceso de grasas y fructosa, como comerme varias donas todos los días, altera el equilibrio de la flora intestinal, altera la integridad de la barrera, como sabemos, aumenta la permeabilidad, ingresan lipopolisacáridos derivados de estas bacterias más patógenas, se altera el equilibrio de los ácidos grasos de cadena corta que normalmente nuestro intestino grueso produce. Y vean la cascada de eventos que sucede. Tan solo con esto último tenemos gluconeogénesis, alteración de la regulación de la insulina, los fragmentos de estas bacterias que ingresan al torrente sanguíneo aumentan las endotoxinas, hay alteraciones también de la cuestión de los ácidos biliares, alterando también la gluconeogénesis, la síntesis de lípidos, así que la cascada de lo que sucede en el intestino afecta, bueno, aquí falta el corazón, ¿verdad, doctor? Afecta prácticamente a riñón e hígado con un gran impacto. Ahora, si quisiéramos resumir entonces de forma pura los mecanismos en los cuales el sobrepeso y obesidad afectan al riñón, me gustó esta tabla que encontré, que las he traducido lo mejor que pude ahí literalmente, y vean que nos habla de 3 factores. El primero, hemodinámico, los segundos, metabólicos, y los terceros, directamente relacionados a la toxicidad por los lípidos. Vean las alteraciones hemodinámicas, van desde hiperfiltración, el aumento del glomérulo, alteraciones del sistema renina-angiotensina, y los efectos metabólicos derivados de los lípidos anormales, las adiposinas alteradas, la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica, y los lípidos que hacen un daño, como les mostré, directo y también fino a nivel, por ejemplo, mitocondrial, etc. Estos serían los 3 grandes mecanismos que afectan al riñón. Y me gustó esta lámina o esta gráfica porque nos muestra visualmente cómo se diferencia un glomérulo normal, y a medida que vamos ganando peso, vean lo que sucede, la hipertrofia, el crecimiento y lo que nos lleva, como se han dicho en otras clases, pues a la proteinuria en una enfermedad pues ya avanzada o con ya manifestaciones. De la misma manera, el túbulo
vean también, sufre alteraciones como inflamación tubulointersticial, que ven acá, y fibrosis, que también obviamente se acompañan de proteinuria. Así que es muy diferente a lo que sucede en un paciente sin obesidad y la nefropatía relacionada a la obesidad. Aquí lo vemos con más detalle. Vean ustedes el glomérulo, pues ya de aquí a su derecha del paciente con obesidad, con hipertrofia mesangial, alteración de los podocitos y apoptosis, glomerulomegalia. Así que es lo que ven con más detalle, más fino. Y lo mismo en el túbulo, donde ocurre depósitos de lípidos con la toxicidad asociada, engrosamiento de la membrana basal, inflamación del tejido circundante, lo que genera fibrosis. O sea, eso es lo que muchas veces en etapas muy tempranas no podemos ver o no siempre detectar, porque al menos en esta literatura están analizando al paciente con obesidad, tan solo ella, y no con comorbilidades y lo que afecta el riñón. Y así lo podremos ver también en las fotografías, ¿verdad? Las alteraciones que vemos de fibrosis y todo eso, y el crecimiento del glomérulo. Y aquí podemos también en esta tabla ver cuáles serían, los hallazgos que un patólogo encontraría si es que al paciente con obesidad le hiciéramos una biopsia, y se describe acá mucho de lo que ya les he comentado. Ahora, ya el doctor elegantemente abordó, aunque era el tema acerca del eje hacia el corazón, lo importante que es utilizar todos los fármacos, y en eso no me voy a detener. Pero me gustó esta diapositiva porque vean que habla desde las etapas muy tempranas, donde la prevención sin duda es la clave, que es el tema que les desarrollo también. Y aunque el tema que me pidieron no era tratamiento de la obesidad asociado a esta enfermedad, brevemente voy a mencionar algunos aspectos. Me llamó la atención, vean, que algunos autores, esto es controversial, hasta proponen por qué esperarnos a que ya tenga el paciente todas las morbilidades, y etcétera, etcétera. Estoy hablando de no solo riñón, corazón, lo que ustedes imaginen, o diabetes de difícil tratamiento, si podríamos ofrecerle cirugía bariátrica temprana. Hay grupos a favor y grupos en contra, porque recuerden que toda intervención agresiva como esta no está exenta de algunas complicaciones. De hecho, por ejemplo, la disminución de la masa muscular en el tiempo o el rebote. Pero como también desde el punto de vista de un nutriólogo estamos viendo que los GLP-1, aunque todavía no tienen muchos años, también estamos viendo una serie de casos donde está disminuyendo la masa muscular de forma importante. O sea que el tiempo dirá quién tendrá la razón. Yo creo que el uso mesurado de los medicamentos que están aquí en medio también es importante. Así que esto es controversial, pero debemos tomarlo en cuenta. Sin duda, los cambios en el estilo de vida son la clave, y los pacientes creo que les preguntan, más ahora con la inteligencia artificial, bueno, mire doctor, yo estoy haciendo el ayuno intermitente, ¿verdad? O sea, la gente no come toda la mañana, pero en la tarde va a comer un pancito dulce con las amigas, unos tamalitos o las donas, ¿verdad? Es decir, mucha gente, como solo ve las redes sociales y el TikTok, pues hace dieta cetogénica, paleolítica, ayuno intermitente, lo que ustedes quieran. Pero sin embargo, fíjense que la mayor parte de las personas en todas las patologías van a mejorar con cambios discretos y leves del peso usual. Si una persona tiene 200 libras y pierde del 5 al 10% del peso, esa meta tan pequeña es más que suficiente para cambiar cualquier enfermedad crónica que se está instalando, inclusive lo de la enfermedad renal. Vean en esta guía, aunque es mexicana, nos habla de los porcentajes recomendados de pérdida de peso. Muchos coinciden en un 10% de peso para mejorar diabetes, dislipidemias, estados metabólicos, y el riñón va ahí también. O sea, eso es lo que debemos decirle al paciente. Un error, depende de la perspectiva del médico, o algunas nutricionistas si no son tan clínicas, es el pedirle al paciente que llegue al peso ideal. Cuando sabemos que el peso ideal se basa en la estatura, no toma en cuenta la edad, ni el tipo de cuerpo, ni mucho menos toma en cuenta la composición corporal. Eso es bien importante. Así que no les pongamos metas elevadísimas e irrealistas a los pacientes. Ahora, ¿qué dice la literatura sobre cuánta energía debería consumir el paciente con obesidad relacionado a la enfermedad renal? Vean qué interesante. Si comemos muy poquito, o sea, si le metemos miedo al paciente, y leyó por ahí en el TikTok, o vio el video donde hay que comer 800 calorías al día, y digamos que tiene ya un estadio de enfermedad renal
ya importante, pues podemos provocar lo que les hablé temprano, vea, una desnutrición proteico-energética, a pesar que la apariencia sea de obesidad. Y por el otro lado, lógicamente, la mortalidad y las complicaciones aumentan si consumimos mucho más allá de 35 calorías por kilo día, así que el mensaje es individualizar, hay que evitar las dietas restrictivas, casi ninguna guía para combatir la obesidad recomienda menos de 1.500 o 1.300 calorías, hasta raro es esa última cifra. Y lo otro, pues importante, es la educación. No va a haber tiempo como para extenderme quizás demasiado, pero la selección de alimentos importa. Es bien llamativo que un plato saludable y la comida normal suele tener un tamaño y un aspecto mayor. O sea, usted pone en un plato pollo, arroz o tortilla, ensalada, es un plato grande, pero que en la densidad calórica y sus componentes es bien diferente a lo que ven ustedes a la izquierda. Vean todas las variables de densidad energética, es decir, muchos de lo que consume nuestra juventud, sobre todo en las ciudades, vean, o sea, papas fritas, o sea, pocos nutrientes, muchas calorías. Igual que el tocino, ya no digamos las donas altas en azúcares y grasas, también la gran mayoría se hacen con una técnica que implica sumergirlas en grasa o algo similar, la pizza y las hamburguesas, es decir, todo a la izquierda son alimentos con alto contenido de energía, pero pocos micronutrientes. De hecho, es bien interesante que en cirugía bariátrica se hacen estudios y se ha determinado de que muchos pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica a pesar de sus enormes pesos, en verdad en Estados Unidos y Europa detectan a muchos de ellos con baja cantidad de varias vitaminas. Es por el tipo de dieta que se persigue. Y por el contrario, una dieta de calidad, que es la meta ideal pues para todos nosotros y los pacientes, pues nos va a llevar a un peso saludable, ya que es alta en fibra, vitaminas, minerales y, como hablamos temprano, también la proporción pues importante de proteínas en cada comida. Así que vamos a ver si funciona ya. Ya no quiere funcionar, creo. Ahí está. El plato saludable. Bueno, ya les hablé en la mañana del plato saludable. En la obesidad hay varias formas de explicarle al paciente. A mí me gusta utilizar este plato porque fíjense que en la vida diaria, les voy a poner ejemplos hasta bien distintos. Llega una paciente de 70 años de edad con cáncer de pulmón. La señora tiene un peso normal, pero hasta ella a esa edad ha visto redes sociales, me llegó preguntando de la agua del mar que estaba tomando, que lo había visto por ahí, y que estaba comiendo solo ciertas elecciones de comida bien raras. Y fíjense que son ejemplos reales. Y le pregunto yo, ¿y qué cenó ayer? En temporada de mangos me dijo que se había comido 2 mangos panadés, grandotes aquí en El Salvador. Solo eso había cenado. O sea, la señora, enfrentando ya quimioterapia, no había comido proteínas. Al día siguiente se había comido un cereal con leche, del de maíz, vea. Que de hecho mucha gente no sabe que una taza de cornflakes, voy a decir la marca, perdón, tiene un alto índice glucémico, cerquita de una rebanada de pan blanco, ¿verdad? Ya no digamos los demás cereales ya con saborizante. O cuando los pacientes en la clínica me dicen que están a dieta, pero empiezan a contarnos que los desayunos que nos venden los restaurantes aquí en la capital, dicen que un desayuno light, creo que les ha tocado, es un bowl de fruta, en inglés, vean, bowl, así elegante, un plato de frutas abundante, con granola, yogur, mermelada y el combo, un juguito de naranja. Vean que al nomás que pongo ese ejemplo, viola todo el plato. Vea que sí, no se parece al plato, porque un jugo de naranja, asumiendo que fuera natural, implica consumir 4 o 5 naranjas exprimidas, y como es algo líquido, se incrementa el índice glucémico. ¿Sí? Aquí, hasta un niño de primer grado entendería que cabe una sola naranja. O sea, 3, 4 frutas al día en promedio. Además, los salvadoreños, aunque me voy a detener aquí porque el tiempo me dio, creo, aquí colocarían no siempre vegetales de cualquier color. Muchos salvadoreños aquí se sirvieran una porción de lasaña, inventemos, aquí puré de papa y quizás 1 o 2 tortillas o pan y un fresco de horchata o de Jamaica, lo que ustedes quieran. Esa es la comida, vean, no es hamburguesa, pero de nuevo vemos en algo tan sencillo como un plato que pueden encontrar variantes mexicanas. De hecho hay un plato también para diabéticos, o sea, hay platos que los podemos tropicalizar y yo creo que una imagen dice más de lo que podamos darle en una lista de no coma este montón de cosas. Hay que tratar de educar a los pacientes o bien trabajar con la licenciada de nutrición o alguien certificado.
Pero vean, me tomé la tarea, aunque perdón ahí los pequeños errores de la inteligencia artificial, porque es difícil como resumir la información por el tiempo, pero esta es una rápida revisión acerca de, ¿qué evidencia hay de los cambios en el estilo de vida en la obesidad relacionada a la enfermedad renal? Y han hecho estudios de pérdida de peso, como el estudio Look Ahead, donde utilizaron suplementos tipo de diabéticos, sustituyendo algunos snacks mal elegidos por los pacientes. Mejor le damos un suplemento bien dirigido a ciertos snacks o comidas como sustitutos de comida. Y claro que en pacientes pudieron ver que disminuye como la progresión de la enfermedad, o la podemos, entre comillas, enlentecer un poco, pero vean que la pérdida de peso que se lograba era del 5 al 10% y eso traía beneficios positivos. La famosa dieta mediterránea, sobre todo basada en plantas, que parece ciencia ficción en El Salvador, lógicamente por su costo, es otra opción que podría disminuir lo que es el daño renal. Ahora, es lógico que esta dieta si la hiciéramos bien, está fuera del alcance de la mayoría de la población, porque para empezar no tenemos los productos originales, por así decirlos, de la dieta mediterránea. No tenemos el aceite de oliva de alta calidad certificado por región, igual que un vino, ¿verdad? Y no tenemos muchos de esos productos, aunque podríamos tropicalizar la dieta mediterránea bajando los ultraprocesados, consumiendo mucho menos embutidos o evitándolos casi, y consumiendo muy poquita carne roja y más pescado, y el aceite de oliva, como saben, y las nueces y almendras son las reinas aquí, ¿verdad?, en la dieta mediterránea. Estoy hablando en etapas obviamente antes de las más avanzadas de la enfermedad renal, donde sabemos que las semillitas hay que tener cuidado. Todos sabemos también que disminuye el sodio, en especial a menos de 2 gramos de sodio al día, que a veces basta una cucharadita equivalente, podría disminuir la albuminuria también. Y la proteína adecuada, ya les había mencionado, creo, en la charla anterior, en etapas 3 a 5, antes de llegar a la etapa, o la necesidad de diálisis, sabemos que la proteína debe ser restringida, pero sin dietas extremas, ya que la literatura actual recomienda 0.6 a 0.8 gramos de por kilogramo de peso al día de proteínas para evitar una desnutrición severa si bajamos de 0.6 gramos por kilo día. Y el ejercicio físico, las guías también nos hablan que mejora la presión arterial y las condiciones metabólicas. Todos sabemos que debemos hacer actividad aeróbica, teóricamente 150 minutitos en adelante. A veces caminar 30 minutos diarios puede ser el primer paso. Lo que pasa es que no nos enseñan a los médicos a prescribir ejercicio, y vean que a veces entra al consultorio un paciente con 40 de índice de masa corporal y le decimos deja de comer y hace ejercicio, cuando probablemente saldría lesionado si lo mandamos a trotar. Y en el gimnasio ustedes creen que van a hacer un tamizaje de rendimiento cardiovascular, o el riesgo, ¿verdad, doctor? El riesgo cardiovascular, ya han habido anécdotas de gente que ahí se infarta, ¿verdad?, o que no sabe que ya tiene una alteración renal o que es diabético. O sea, cuidado, los gimnasios le van a dar el mismo plan casi a un paciente así de mi edad o a un joven de 20 años de edad, a veces sin mucha individualización. Cuidado. Ahora, y lo otro importante que vamos a hablar después al final es el ejercicio de fuerza, ¿verdad? Ahora, de las dietas que nos preguntan los pacientes, miren, sobre todo el ayuno intermitente, ojo, ¿verdad? Datos limitados en el ayuno intermitente, aunque sí, encontré que ya hay estudios piloto relacionándolos en obesidad y enfermedad renal incipiente. Pero vean, las desventajas, la hipoglicemia o hipotensión potencial, y digamos que su seguridad es moderada, todavía es controversial, pero sí hay estudios, inclusive, aunque me salgo el tema, hay estudios de ayuno intermitente bien ejecutado, aplicado hasta en diabéticos tipo 1, ¿verdad? Es decir, un grupo delicado de tratar, pero esto se necesita alguien que sepa dar seguimiento. Pero los pacientes, el problema es que no consultan con nadie, dejan de comer toda la mañana y piensan que eso es ayuno intermitente. Para que lo sepan, el ayuno intermitente, hasta el New England publicó un artículo muy bonito hace unos años. Hay diferentes formas de ejecutarlo, pero una versión más popular o segura es 5-2, es decir, 5 días de la semana comes bien, no estoy diciendo que es libre como el paciente lo entiende, hay que comer saludable, y 2 días de la semana aplicamos el ayuno intermitente, disminuimos el consumo de calorías a tan bajo como 600 u 800 calorías, no lo puede aguantar cualquiera, y en esos 2 días de la semana, que podría ser martes y jueves, por ejemplo, aplicamos el otro esquema 16-8, vean esos días, que significa que 8 horas es la ventana en la que voy a comer, y 16 horas no. Dicho ya aterrizando, sería como que almorzara tipo 1 de la tarde,
cenara ahí tipo 7, 8 de la noche y no comiera nada hasta el día siguiente, vea, a la 1 de la tarde, si cumplen más o menos esas 16 horas. Pero ojo, mucha gente trata de hacer eso, pero luego vienen los atracones o el comer cualquier cosa. Así que no es para todos. Ya hablé de la dieta mediterránea. La dieta cetogénica, por si un paciente les pregunta, esa casi no se recomienda en este tema. Es potencialmente peligrosa porque, bueno, mucha gente confunde que dieta cetogénica es comer muchas proteínas, pero la dieta cetogénica clásica no consistía en eso, sino mucha cantidad de grasa. Inclusive la original es altísima en grasas saturadas y se ha modificado con versiones en el tiempo, así que hay que tener cuidado con estas maniobras. Y bueno, ya para finalizar, también les hablé un poco en la mañana de esto. Claro que necesitamos pues hacer que los pacientes hagan ejercicio aeróbico, que sabemos que aeróbico, porque tenemos dos tipos de fibras musculares, recordémoslo, una fibra nos ayuda más en la parte aeróbica, mientras otras fibras de resistencia muscular nos ayudan a subir unas gradas o levantar un peso determinado. Y las dos se deben complementar. Sin embargo, en el tema del músculo y aumentar no solo su tamaño y función, que se relaciona a envejecer mejor y a reducir muchas comorbilidades, debo hacer énfasis en que aunque todos recomendemos caminar, bailar, aeróbico, bicicleta, que está excelente, sobre todo el sistema cardiovascular, debemos favorecer también 2 veces a la semana ejercicios de resistencia. Están viendo ahí a diferencia del aeróbico, que es el que sí produce aumento de la fuerza muscular, ¿verdad? Entonces, ojo con ello. Y es por eso que aunque tal vez no estemos como el señor ahí en el gimnasio, se recomienda desde hace mucho tiempo pues involucrar la mayor parte de músculos en una intensidad moderada para el que obviamente no es atleta. Y fíjense que esto que dice aquí de 3 series y de 8 o 10 de repeticiones, esto se puede lograr con el propio peso. Si todavía lo permite tu edad y las rodillas, hacer una serie de 12, 15 sentadillas y hago mancuernas en casita y metido al suelo si aguanto todavía hacer unas pechadas o lagartijas. O sea, 3 o 4 ejercicios en serie. Nos tomaría repetir 3 o 4 veces esas super series, o sea, unos 30 minutos. Hay variantes también para hacer esto. Los más sofisticados, yoga y pilate. Bien ejecutados también, aunque parezcan un poco pasivos, pueden estimular la resistencia o fuerza muscular. Y ya no se diga el clásico gimnasio con las máquinas diversas que hay. Así que todo esto, para nosotros mismos, hay una relación directa entre músculo y envejecimiento. Así que bueno, cabal en el tiempo, ya me puso en rojo la pantallita. Así que los mensajes de esta casa es, primero, como vieron, la obesidad es una enfermedad bien compleja, no le echemos la culpa al pobrecito paciente, también esto sale del control a veces solo de cuestión del deseo de comer o no del paciente. Segundo lugar, que los mecanismos de acción que provocan el daño renal en obesidad son los factores hemodinámicos, efectos metabólicos y toxicidad lipídica. Y vimos que una intervención dietética de tan solo pérdida de 5 al 10% del usual puede tener un efecto sostenible y positivo en los pacientes. Así que invitemos a los pacientes a hacer pequeños cambios, no le exijamos de una sola vez una gran pérdida de peso o metas dietéticas irreales. Hablemosle paso a paso. Por ejemplo, hay personas que un solo mes dejan de comer pan francés salvadoreño, les pedimos solo eso, coma tortilla mejor, o deje de consumir todos los jugos, aún naturales, y les aseguro que varias libras pierde de peso, aunque solo eso haga ese mes. Así que ese es el mensaje que les traía. Muchas gracias. Hola, invitamos a la doctora Ana Lidia y al doctor Fabio, por favor, para el bloque.